El Informe Mundial de los Ambientes de Trabajo 2024, realizado por la empresa Gallup, reconocida por sus investigaciones globales en el ámbito laboral, muestra que el 41% de los empleados a nivel mundial experimenta altos niveles de estrés en su vida laboral diaria, una tendencia que ha aumentado en los últimos años. Estos indicadores nos hablan de cómo están las personas en el ámbito laboral y son alarmantes. Sin embargo, el ser humano no solo está en este ámbito o área de su vida, por decirlo de alguna manera. Está también el ámbito social, el familiar, entre otros, y por supuesto, el personal. Por ello, traemos este importante tema al podcast Salario Emocional, y qué mejor que el doctor Jaime Leal para abordarlo, ya que es reconocido a nivel mundial y tiene presencia en más de 17 países. Él es orgullosamente mexicano, quien radica en Canadá desde hace más de 15 años, y les quiero compartir algo de su gran trayectoria. Jaime es un hombre joven, muy preparado, con doble licenciatura, doble maestranza y doble doctorado. Por señalar algo, es licenciado en psicología y cuenta con una maestría y doctorado en educación. Es director de Emotional Paycheck, Instituto Canadiense de Salario Emocional y Felicidad Laboral, mentor para cientos de psicólogos del Instituto de Psicología de Holanda, pertenece a la Asociación Americana de Psicología, autor de 4 libros, entre ellos La Fogata del Bienestar en español e inglés y, por supuesto, El Método del Salario Emocional. Es Top Voice de LinkedIn y originario de Santa Catarina de Monterrey, en Nuevo León. Jaime busca ser parte del cambio y aportar una solución. Su pasión, ayudar. Durante muchos años ha colaborado con grandes organizaciones en esta ayuda humanitaria como la ONU. Ha participado en más de 30 misiones, una de ellas en el terremoto de Haití en 2010, y recibe este gran reconocimiento de ciudadano ejemplar. Bienvenido, Jaime, buenos días. Un gusto para mí que estés con nosotros en el podcast. Bienvenido, ¿cómo estás? No, muchas gracias. La verdad, qué bonita presentación. Un honor estar aquí con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, gracias a ti. Jaime, te está yendo muy bien en México, tienes mucho trabajo, tienes un programa que vi que me gustó mucho de Coach Leal, que de hecho hasta lloré. La verdad lloré cuando vi esto que hiciste para una persona que había perdido este rumbo y que también eres doctor payaso. ¿Así se le llama, doctor payaso? Sí, puedes llamarle como gustes. Al final de cuentas es divertido, pero es payaso terapéutico. Por supuesto que es terapéutico, por supuesto que es toda una preparación. Yo me imagino a Patch Adams, ¿no? Pero esto, hiciste todo un trabajo de 6 sesiones maravillosas, por mencionar algo. Tienes mucho trabajo. Y cuando te dan este reconocimiento en 2010, te vas de México. ¿Qué te hace emigrar a Canadá? Sí, bueno, pues la inseguridad que se vivía en el país me llevó a ser cliente de la delincuencia organizada y desgraciadamente ya no estaban las condiciones de seguridad para mi familia y tomé la decisión, no tenía que, pero tomé la decisión de emigrar buscando un ambiente más seguro para mi entonces esposa y mis 2 hijos. Lo siento mucho. Con esto que te sucede, donde te está yendo muy bien, donde te tienes que ir, donde tienes que dejar todo lo que construiste por muchos años, porque empezaste muy joven, y solo 2 años después de haber llegado a Niagara Falls, abres el Instituto de Emotional Paycheck. ¿Qué te hace adentrarte en salario emocional? ¿Y qué es salario emocional? Sí, yo ya venía hablando de felicidad desde hacía mucho tiempo, ¿no? De hecho, este programa que compartes es, creo yo, del año 2000 o 2002 y bueno, yo ya hablaba de felicidad y de un concepto integral de felicidad en el trabajo, felicidad en la vida personal, de todo ver al ser humano como un ser completo y no un ser dividido entre el ser profesional y el ser familiar, sino un bien más integral. Entonces esto ya me llevaba a hablar de salario emocional desde antes de emigrar. Cuando yo emigro a Canadá, comienzo a encontrar una necesidad cada vez más latente
de ser feliz haciendo lo que haces para poder lograr la felicidad en la vida. Y ahí es donde va reforzándose el concepto de salario emocional. El concepto no lo acuño yo en un principio, lo comienzan a mencionar ya algunos autores a quienes yo no conocía, ni nunca había leído, pero cuando hago investigación me encuentro que el término ya se utilizaba como compensación emocional, como pago emocional, pero yo logro el registro del término salario emocional. Y así es como se llama el negocio, Emotional Paycheck, que es el nombre del instituto que fundo en Canadá y cuento con los derechos para Estados Unidos, Canadá, Europa y varios países en América de Emotional Paycheck, salario emocional. Entonces, el concepto es que existen dos tipos de compensaciones, dos cheques que recibimos en nuestro trabajo. Uno de ellos viene en dólares o en pesos o en quetzales o en soles o en la moneda del país y pues es obligatorio que esté para que sea trabajo, pero además de ese hay otras cosas que se dan que es lo que se convierte en el salario emocional. Las personas aceptan un trabajo pensando en el salario económico, pero solamente se quedan si hay buen salario emocional. Es decir, el salario emocional es la retención o fidelización del talento en la empresa. El salario económico es la atracción de talento, pero solamente se quedan contigo si hay buen salario emocional. Y muchas personas tienden a decir, bueno, me van a pagar con emociones, ya no me van a pagar dinero. Pero no es así. El primer componente es el salario económico. Te tienen que pagar bien, tienen que pagarte a tiempo, tiene que ser competitivo. Una vez que tienes un salario bien pagado y competitivo y a tiempo, vas a querer que además te paguen no solo bien, sino que te paguen bonito, que te traten bien, que haya buen ambiente laboral, que haya una cultura agradable, que haya expectativas de crecimiento a futuro, que te den las herramientas para hacer tu trabajo, que respeten tus días de descanso, que haya respeto a tu individualidad, es decir, todos los elementos del salario emocional que describo en este libro del método del salario emocional. Estamos hablando de que entramos a trabajar a una empresa por este salario económico y nos quedamos por el salario emocional. Qué interesante escucharlo así. Que sea un buen pago económico. La verdad es que ojalá y fuera así, y muchas veces no lo hay. Este término de salario emocional, no muchos lo conocen, y eso que tienes presencia en muchos países, ¿no? Sí, es un término relativamente nuevo, pero sí. Yo quisiera hacer una acotación. Cuando decimos que no se paga bien, recordemos que estamos regulados por una mano invisible que todo lo acomoda. Y no estoy hablando de nuestro Señor Jesucristo. Estoy hablando de la mano invisible de la economía, de Smith, que acomoda lo que ganamos con respecto al valor que arrojamos. Y eso es un romanticismo cuando decimos nosotros, es que no pagan bien, es que no hay buenos sueldos. Es parte de un romanticismo donde queremos que se nos dé algo que en realidad no existe en el mercado, que es un valor por algo que yo no arrojo al mercado. Es crudo, es duro lo que estoy diciendo, pero a mí me gusta trabajar con la verdad, trabajar con datos duros. Y los datos duros nos dicen que tú no vales profesionalmente, no estoy hablando del respeto a la persona, sino profesionalmente tú no vales por el tiempo que trabajas, sino por el valor que arrojas al tiempo que trabajas. Es decir, una persona que en una hora puede arrojar mucho valor, va a ganar mucho más dinero que tú, que traes poco valor a esa misma hora de trabajo. Por lo tanto, vas a tener que trabajar más horas para poder reunir la misma cantidad de dinero. Entonces, en este proceso de especialización hay muchos factores. Algunos de ellos dependen de nosotros, otros no tanto. Como por ejemplo, una persona, un jovencito que nace en una familia disfuncional, con poco acceso a recursos económicos, lo abandonó el padre de familia, la mamá tiene que salir a trabajar y el muchacho se queda con la abuelita, pues obviamente ese niño trae unos retos impresionantes a la hora de acceder al mismo nivel educativo, de desempeño, y no va a tener el mismo acceso a educación que alguien que nace en una familia con mejores recursos económicos, con toda la atención en colegios privados. Es decir, sí existen algunos aspectos que no están dentro del control de ese muchacho, que van a jugar un rol en cuánto valor puede arrojar a una hora, porque cuando ese muchacho se gradúe, ¿verdad? Pues obviamente su hora no va a valer tanto como la hora que otro que se graduó de medicina, en neurología, y pues obviamente tú no le vas a pagar lo mismo, seamos claros, a un carpintero que a un cirujano, aunque los dos corten y los dos arreglen, pero no arreglan lo mismo porque no tiene el mismo valor una cama
que un cerebro, que una Claro. vida. Entonces, cuando vemos esta mano invisible que acomoda todo en un mundo capitalista, tenemos que estar claros de que los salarios económicos son lo que son, ¿sí? Obviamente, la empresa va a buscar hacer la mayor cantidad de dinero posible porque es parte de la economía. Y eso también hay que verlo. No quiere decir que lo aceptes y te guste, pero hay que verlo. Una empresa va a hacer lo más que pueda con lo menos que pueda gastar. Esa es la función de ser de cualquier empresa. Y en ese proceso pueden empujar los salarios a que no crezcan mucho porque es parte de los costos de la organización. Y ahí es donde entra el concepto de salario emocional, que dice, hey, tienes que pagar bien. Tienes que entrar en un tema competitivo. Y además tienes que pagar bonito. Y tienes que dar ciertas prestaciones y beneficios. Entonces, hay diversas herramientas a nivel México para entender si estamos nosotros pagando bien, y las empresas que nos estén escuchando pueden hacer tablas salariales en las diferentes cámaras de comercio. Y tú puedes ir y hay libritos para la gente que nos está escuchando y que a lo mejor ahorita se enojó porque dije que su hora no vale mucho. Pues vaya a un librito que se llama tablas salariales o estudios de sueldos. Hay una empresa que se llama Productivity Systems que está en Guadalajara y muy cerquita de León, Guanajuato. Y ellos hacen un estudio anual donde ven una revista y publican cuánto ganaría una persona de acuerdo a tales competencias. Y usted puede ver más o menos cuánto vale su hora. Si te están pagando menos que eso, pues sí es momento de levantar la mano y buscar ser más competitivo. Pero si te están pagando más, pues ya estás bien. La respuesta es que en los estudios que hemos hecho, y esto es contraintuitivo lo que te voy a compartir, en los estudios que hemos hecho, la mayor parte de las personas reporta que le pagan bien, pero no le pagan de manera adecuada el salario emocional. La mayor parte de las personas que renuncian a un empleo no lo hacen por el dinero que ganan, sino por la forma en que los tratan. Claro. Se van porque no se llevan bien con el jefe, porque no hay buen balance vida y trabajo, porque ya no los dejan descansar nunca, porque son demasiadas tareas, porque los presionan los clientes, etcétera, ¿no? Es bien interesante porque estás muy bien informado, independientemente de que tú presentas año con año este informe de salario emocional, estás muy informado en un montón de cosas. Ahorita das un ejemplo de dónde pueden investigar en Guadalajara. Esperemos que haya en otras partes del mundo, porque no nada más nos escuchan en México, también en Estados Unidos. Existen, ¿eh? De hecho, en Estados Unidos mucho más que en México. Todos los ejercicios se llaman tablas salariales. Todos los ejercicios de nivelación de cuánto va a ganar. Hoy en día hay hasta herramientas en internet, cosas que antes no habían. Hay un sitio web que se llama Glassdoor y Glassdoor te dice cuánto están pagando en tu misma empresa. Entonces tú puedes comparar cuánto está ganando una persona en tu mismo puesto. Entonces, hoy en día hay muchas herramientas que antes no estaban disponibles, ¿no? Y qué maravilla saber eso. Qué puntual tu comentario en esta percepción que tenemos con estos datos, porque tienes muchos datos. Y acerca de que me paguen bonito. Ahorita decías, muchas personas se van porque no tienen buena relación con el jefe. No se van porque les estén pagando poquito, se van por el salario emocional que quizá no estén percibiendo, ¿cierto? Sí, de inicio, por ejemplo, la empresa Gallup que tú mencionabas en esta estadística, pues bueno, también ellos sacaron un estudio en el 2010 que decía que 5 de cada 10 personas que renunciaban a un empleo lo hacían por una mala relación con el jefe inmediato. En el 2016 repiten el mismo estudio y sube el número a 7. 7 de cada 10 personas que renuncian a un empleo lo hacen por una mala relación con el jefe inmediato. Entonces, obviamente, mira, hay un fenómeno muy característico del ser humano, que es que cuando no sabe nombrar un dolor específicamente, lo busca cubrir con dinero. Un ejemplo típico de esto es una persona que se está divorciando, siente un dolor profundo por haber perdido una relación, por la razón que sea, y la única forma de compensarlo es con dinero. Es decir, ¿cuánto me vas a dar por este sufrimiento que estoy teniendo? Y a final de cuentas, los divorcios son de dinero. Lo mismo sucede cuando se comete un accidente, por ejemplo, llegas y Dios no lo quiera, atropellas a alguien. Incluso si esa persona pierde la vida, la única forma de compensar eso es con cárcel y con dinero, porque el mismo gobierno te pone una multa o una indemnización que tienes que cubrir los gastos funerarios o los gastos de dolor y sufrimiento de esta persona. Es decir, el dinero llega a cubrir en muchas ocasiones o a intentar cubrir
dolores que no podemos identificar o cubrir de otra manera. Todo el tiempo, cuando algo nos duele, llevemos esto al entorno corporativo, cuando algo nos duele en el trabajo, siempre vamos a decir que es el dinero. Me cae mal mi jefe, deberían de pagarme más para aguantarlo. Qué cultura tan tóxica, pero pues me pagan bien, aguanto. No me dejan descansar los fines de semana, pues me deberían de pagar más. Entonces siempre comparación, como la solución temporal, el parche que utilizamos coloquialmente para cubrir una necesidad o un dolor, como yo le llamo, es el dinero. Entonces, cuando las personas se van, también cuando se van, dicen que se van por dinero, porque es una forma de mantener la puerta abierta, Emma. Es complejo, pero sucede porque las empresas están hechas de personas. De hecho, un consejo profesional que se le da a cualquier persona es que cuando salga, pues no hable mal de la gente que se queda, ¿verdad? Que cuando salga deje la puerta abierta. ¿Por qué? Porque la empresa seguirá, las personas cambiarán. Y en 5 años ya no va a estar ese jefe y la otra persona que llegue puede ser que te vuelva a traer a la empresa. Pero si tú hablaste mal de la empresa, es muy probable que se quede en la memoria y el DNA de la organización porque alguien escuchó, alguien sabe, y ya no vas a tener entrada y cabida en esa organización, a pesar de que la persona que te caía mal, con quien tenías una mala relación, ya se fue. Es decir, que las encuestas de salida, pues regularmente son puras mentiras. Las encuestas de salida que nos dicen, pues, ¿por qué se fue? La respuesta típica de todos es porque me están ofreciendo más dinero, porque hay una mejor oportunidad laboral, porque me ofrecieron crecimiento, porque está más cerca de mi casa, lo que gustes, pero no te van a decir porque me cae mal mi jefe, porque no me dejas descansar ni un solo día, porque me sobrecargaste de trabajo, porque me estoy enfermando. No es muy común que la gente se atreva a decirlo. Tienes que acudir a estudios mucho más especializados y profundos, donde haya anonimato o donde las personas no pueden ser vinculadas a la empresa para que verdaderamente te digan 7 de cada 10, no, la verdad yo que renuncié por mi jefe, ya me caía mal, no lo aguantaba o no la aguantaba. Era una cuestión de que ya no me dejaba en paz, ni a sol ni a sombra. Pero te lo tienen que decir en otro entorno, no te lo dicen regularmente cuando se van de la organización. Entonces vamos a combinar todos estos factores. Tú tienes un montón de gente saliendo de la empresa diciendo que se van por dinero. Todos los que están adentro dicen se fue por dinero. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Pues dinero. Cuando en realidad hay un problema subyacente mucho más profundo, que es malas relaciones, falta de herramienta, horarios excesivos de trabajo, sobrecarga laboral. Esos son los temas que están doliendo actualmente, pero que no decimos porque queremos dejar la puerta abierta. Entonces, sí hay que ponerle mucha más atención al salario emocional. El salario económico es importante, por supuesto, sí, pero una vez que lo estableces, hay que dar el paso al salario emocional de forma inmediata. En una entrevista que vi que te hicieron, tú mencionabas un ejemplo de salario emocional que pudiera ser desde que el jefe no te mande mensajes en fin de semana, que no te esté buscando. Tan sencillo, se escucha tan sencillo y la realidad es que vivimos esto otro que comentabas. Darle salario emocional a un colaborador, a un empleado es no buscarlo después de su hora de salida, ¿no? Sí. No buscarlo en fines de semana. Ahora, hay un antes y un después, considero yo, en pandemia o desde pandemia, con este trabajo virtual que se hace en home office, que se hace desde casa, que muchas empresas al día de hoy así se quedaron, haciendo trabajo desde casa porque favorece, porque se ahorran más dinero. Y la pregunta sería, sé que hay estrategias de salario emocional, tú lo mencionas, hay de cero, bajo y alto costo. ¿Qué estrategias nos pudieras compartir para que ese líder que nos escucha, para esa persona de mandos medios que tiene 2, 5, 10, porque hay personas que tienen hasta 250, muchos más colaboradores, hay números enormes y tú has manejado o trabajado o colaborado con muchísimas empresas a nivel transnacional, a nivel mundial? ¿Qué estrategias de salario emocional de cero, bajo o alto costo nos pudieras compartir, Jaime, para que la gente también comprenda un poquito más a lo que te refieres con este gran tema que manejas desde hace, pues ya muchos años? Sí, mira, lo primero es, si una persona no puede tener a 250 personas a su cargo, eso no es cierto.
Regularmente, si hay 250 personas, están divididos en departamentos de 10 o de 15 o de 20 con supervisores y gerentes que van a cubrir a esas 250 personas. Es decir, el salario emocional se paga en algo que se llama microclima organizacional, no en el clima de toda la empresa. Tú puedes tener una empresa, por ejemplo, uno de nuestros clientes tiene 35,000 colaboradores en México. 35,000, o sea, una empresa enorme. Sí. Ahora, no todos dependen de una sola persona. Hay un montón de gerentes, supervisores, claro, directores, obviamente, y cada uno de ellos no va a tener más de 30 personas que le reportan directamente. Entonces, ¿qué pasa? El salario económico, primera apreciación, el salario económico lo paga la empresa. Sí. El salario emocional lo paga el jefe inmediato, con mayúsculas inmediato. Tu jefe inmediato paga el salario emocional. Subrayamos esto, Jaime, subrayamos esto. Este dato es súper importante. Porque ahí es donde encuentras un fenómeno que se da muy a menudo, que es que en un departamento de la empresa puedes tener buen salario emocional y en el departamento de enfrente de la misma empresa se están dando hasta con la cubeta. Es decir, en un ambiente, y yo creo que los amigos que nos están escuchando podrían tal vez hacer un ejercicio y decir cuál es el departamento que más me cae bien de mi organización. Y seguramente ya tienen uno en mente. ¿Y cuál es el departamento al que prefieres no ir? Y ya tienen otro en mente. Claro. Es decir, esos dos departamentos están dentro de la misma empresa, con los mismos rangos salariales, con las mismas culturas, con los mismos cursos de capacitación, pero uno de ellos está más feliz que el otro. ¿Por qué? Porque en sí el salario emocional se paga con tus relaciones más directas en la organización, con los que ves todos los días. ¿A mí de qué me sirve trabajar en Google y decir que en aquellos tiempos Larry Page pues era el CEO de Google y era súper líder, bien buena onda? Pero si nunca lo veo y al que veo es a mi jefe inmediato y siempre está con la cara torcida y me está llamando los fines de semana y no me deja descansar, pues entonces para mí trabajar en Google es una pesadilla. Mientras que para otros puede ser un sueño. Es decir, el salario emocional se paga en microclimas organizacionales y esos microclimas nunca pasan las 30 personas. Esto es bien importante para lo que te voy a decir porque voy a responder tu pregunta, pero me gusta dar contexto. Este contexto es maravilloso que seguramente quien nos escucha no lo conocía. Sí, y esa división en microclimas, cuando se va al microclima, se vuelve todo mucho más manejable. Porque, por ejemplo, si dices, no les voy a hablar a mis reportes directos, no me voy a preocupar lo que hace ventas si yo estoy en producción, no voy a ver lo que hace contabilidad si yo estoy acá en, no sé, en comercial, en marketing. O sea, yo me preocupo por mi gente, voy a procurar no llamarles en días de descanso. Voy a dejar que me extrañen. Porque está comprobado, como bien lo mencionabas tú, desde la pandemia, de acuerdo a un estudio de la Secretaría del Trabajo de los Estados Unidos, estamos trabajando 2 meses más al año. Es decir, trabajamos 14 meses al año y dices, oye, ¿dónde sacaste los 2 meses adicionales? Pues la llamada en la tarde, la reunión el sábado en la mañana, el mensajito cuando estás en la fiesta de tus hijos, el domingo en la tarde que empiezan a llegar los mensajes de trabajo para organizar el lunes. Es decir, en todos esos pedacitos que van comiendo, se forman 2 meses más de trabajo al año, sin goce de sueldo, porque no te pagan horas extra. Qué fuerte, ¿no? 2 y entonces, meses sin goce de sueldo. Cuando la gente dice, es que me siento más cansado, claro que sí, es obvio, estamos trabajando mucho más. Y dices, oye, qué mala la empresa. No, no es la empresa, es la organización que han llevado dentro de su departamento. Yo te aseguro que la empresa hasta tiene una política donde te invitan a desconectarte digitalmente, pero a esa política no le hace caso tu jefe inmediato, ¿sí? Y el problema es que a veces no solo es el jefe inmediato. Te voy a contar una historia y les pido a los amigos, a mí me gusta contar historias, ¿no? Entonces, eres un extraordinario cuentacuentos, eres un extraordinario narrador. Venga. Esas, las historias a veces, ya si ustedes se asocian con el animal de la historia, pues ya es su rollo, ¿no? O sea, yo no lo estoy insultando. Entonces, pero es una historia de la vida real. Yo iba a la carretera nacional en Monterrey a pasear con mi papá y mi mamá, y nos llevaban a comer algo que se llama aguamiel, que es el extracto de la caña de azúcar. Y pues como niño, pues me encantaba el dulce, ¿no? Y me encantaba el agua de azúcar, el aguamiel le llamaban. Y es un líquido que sale de la caña de azúcar cuando lo pasan por un molino, lo escurren, y todo ese líquido fresco le agregan hielo y es pues literalmente un golpe para el páncreas, pero muy delicioso. Y entonces pues lo bebíamos literalmente por litro cuando estábamos pequeños.
Y era un paseo de fin de semana donde paseábamos en estas afueras de la ciudad, en la carretera nacional, comíamos algo de comida como carne asada, un pollito asado y demás, y luego nos íbamos a degustar del aguamiel. Y uno de los atractivos de esta aguamiel en este lugar rústico en las afueras de Monterrey es que había un molino empujado por una mula. Y entonces esta mula daba vueltas en la molienda y los señores alimentaban las cañas de azúcar y lo que escurría pues lo recolectaban y luego venían y nos daban el aguamiel. Y con el tiempo pues seguimos yendo, fui creciendo y me di cuenta un día que pues ya tenían una máquina con electricidad haciendo el trabajo que antes hacía la mula. Entonces ya tenían una maquinita conectada y metían ahí la caña y pues se molía y salía el agua, pues era mucho más eficiente. Pero cuando veías el patio, todavía estaba la mula dando vueltas. Y entonces pues yo le pregunté al señor que por qué tenían a la mula dando vueltas si ya tenían la máquina para hacer el trabajo, ¿por qué no dejaba descansar a la mula? Y me dijo el señor, sí, la dejamos descansar, pero la mula golpea el corral hasta que la dejamos salir, viene y empuja la madera hasta que la amarramos y se pone a dar vueltas en la molienda hasta que llega la tarde. Y yo creo que muchas veces nosotros somos como esa mula. No siempre, y habrá quien se enoje, pero pongan atención en sus acciones y se darán cuenta, no siempre es el jefe el que te conecta. ¿Cuántas veces nosotros mismos levantamos el teléfono en día de descanso para ver si hay un mensaje de trabajo? Nosotros mismos fuimos a buscarlo. No sonó, lo fuimos a buscar. ¿Cuántas veces nos ponemos a verificar el correo electrónico un domingo? Porque pues no hay nada más que hacer. Y el problema es que esto que hacemos de reconectarnos, que hacer como esta mulita, que ya no tenemos la necesidad, pero lo vamos a buscar, conectamos a otros compañeros. ¿Por qué? Pues porque vemos ahí un correo y lo respondemos e involucramos a otro compañero. Y dices, oye, ¿cómo está la presentación? Ay, no sé, tengo que preguntarle a Emma. Emma, ¿cómo va esta presentación? Y Emma estaba en otro asunto, ni siquiera, ella no había salido del corral, no había ido a buscar la molienda, pero ya la mandamos llamar. Y entonces ya Emma estaba ahí en misa o estaba con sus hijos jugando o estaba haciendo ejercicio y la sacamos de eso y la conectamos al trabajo. Y entonces se genera una mecánica, una dinámica de conexión fuera del horario laboral que a veces es voluntaria y a veces es involuntaria. Y todos jugamos un rol. La empresa que establezca una política de desconexión digital, aquí va tu idea de bajo costo, sí, ¿verdad? Una política de desconexión digital, el jefe que la implemente y la respete y el colaborador que no se la pase por el arco del triunfo, que también diga, ok, yo me voy a aprovechar este tiempo para descansar. Y entonces, cuando los tres cumplen en este triángulo del bienestar laboral, puedes tener acceso a un mejor salario emocional. Pero si solamente el colaborador se quiere desconectar y el jefe le está llamando, no funciona. Si el jefe quiere desconectar a su gente, pero no hay una política en la empresa y pues a él también lo están molestando, pues tampoco va a funcionar. Entonces tenemos que tener los tres elementos. Una política de desconexión digital que ya existe por ley, se llama Norma Oficial Mexicana 035 de factores de riesgo psicosocial, donde ya se mide la hiperconectividad digital. Y ya por ley está establecida, pero pues tenemos que implementarla en la empresa. Y 2, el jefe que verdaderamente lo haga. Y 3, el colaborador que aproveche ese tiempo para descansar, porque ese es otro. Decimos, ok, no me voy a conectar, pero me voy a poner a responder correos y ya mañana que se envíen. O sea, te dieron la oportunidad de descansarte y no descansaste. También nosotros tenemos una responsabilidad. Entonces, esa es una idea de muy bajo costo, de hecho cero, para dar mejor salario emocional en uno de los elementos que duele más hoy en día, que es la falta de balance vida y trabajo. El balance entre la vida personal y la vida laboral, porque se ha trastocado el ambiente de trabajo y hoy en día, como podemos trabajar desde cualquier lugar, algo que sonaba maravilloso, ahora estamos condenados a trabajar desde todos los lugares en los que estamos, sí, lo cual ya no suena tan bonito. Sí, no, ya no hay pretexto, estés en Timbuktu, en cualquier parte del mundo. En el avión, simplemente, en el avión ya te puedes conectar. La primera vez que yo vi una conexión de Wi-Fi hace como 4 años en un avión, por un lado me sentí contento y por otro triste, ¿no? Porque dije yo, ya ni en el avión, mano. Pues antes eran 5 horas de aquí yo estoy en Canadá, de aquí de Canadá a México, pues 4 o 5 horas de viaje.
pues que yo me la pasaba desconectadito, leía un libro, veía una película, y ahora no, ahora te puede llegar un mensaje, ¿no? Y vas contestando WhatsApps ahí en el camino. Y sabes qué pasa, Jaime, que lo que dices se escucha tan fácil y me encanta cómo tocas este tema para que hagamos este análisis de lo que estamos haciendo y hablas de un triángulo muy interesante que tiene que ver conmigo como persona. Hablas de este jefe inmediato porque no es nada más del jefe y de mí, de este colaborador, y esta otra tercer parte que forma el triángulo tiene que ver entonces, si entendí bien, con la empresa. La empresa sí. Y sus lineamientos, sus políticas, ¿no? Porque que muchas veces yo te aseguro que los amigos que nos estén escuchando van a ir a revisar con Capital Humano y la política existe, nada más que no le hacen caso. Muchas veces culpamos a la empresa y a mí lo que no me gusta es, pues, por ejemplo, encontrar personas o yo mismo cuando caigo en eso, de culpar a otros por cosas en las que yo no estoy haciendo nada. Entonces, pues eso no se vale. Si voy a culpar a la empresa y voy a culpar a mi jefe, pues también tengo que ver qué estoy haciendo yo, ¿no? Para empezar, pues no somos un árbol, nos podemos mover de lugar. Entonces te puedes cambiar de trabajo. Ay, Jaime, es que no hay trabajo y todo. Bueno, ¿ya hablaste con tu jefe? No, no se puede hablar con él. Ah, pues entonces no te estás quejando, ¿verdad? O sea, tienes que tomar acción o aceptar dónde estás, ¿verdad? Si quieres ser feliz. Si quieres ser infeliz, pues a quejarse, eso es la mejor receta, ¿verdad? Quéjese de todo. Siempre, todo el tiempo. Y se puede convertir en un hábito. Y ahorita ponías un ejemplo tan sencillo. Fíjate que hay algo que me gusta de estas nuevas generaciones, por ejemplo, los millennials. Yo creo que tienen cosas muy buenas, porque ellos tienen cosas muy claras. Y ellos, vamos a suponer con este horario, que su salida es a las 4, a las 5 de la tarde les manda el jefe un mensaje y ya no contestan. Sí. Precisamente en mi libro yo hablo de cómo una generación educa a la que sigue. Recuerda que la educación no se da por lo que dices, sino por lo que haces. ¿Y cuál es el comentario más común? Veamos el orden de las generaciones, ¿no? Generación X, que es a la que pertenezco, y luego está la generación Millennial, que es la generación que estás comentando más joven, y luego la Centennial, que ya está trabajando. Sí. Entonces, la generación Millennial aprendió de la generación X. Y dices tú, oye, ¿pero dónde lo aprendieron? Porque son muy diferentes. Es que aprendieron de todo lo que nos estamos quejando. La generación X, ¿de qué se queja? Trabajé todo el tiempo, el jefe nunca me hizo caso, me maltrataron en el trabajo, me la pasé trabajando y nunca disfruté de la vida, apenas me jubilé y me morí. Todas estas quejas que se dan, que ojo, no siempre se verbalizan, pero se representan. Personas que apenas se jubilan y se mueren. Y dices tú desde afuera, pues ¿cuál es el aprendizaje? Trabajó toda su vida. Otro que le dio una embolia por estar trabajando tanto. Otro que le dio un infarto ahí trabajando y quedó mal de una pierna. Y dices tú, wow, o sea, el trabajo hace daño. Eso es lo que aprende la generación nueva. Por eso los millennials, cuando la gente se queja de los millennials, de que no quieren trabajar tanto, les digo, a ver, ¿qué parte de lo que piden ellos no quisiéramos haber tenido nosotros? Claro, por supuesto. Porque te dicen, oye, quiero los fines de semana de descanso. Y algunos de la generación X están tan embebidos en esa dinámica de adicción al trabajo que los critican y dicen, ¿por qué quieren descansar tanto? Pues no quisieras descansar tú también. ¿No sería bonito que tuviéramos nuestros días de esparcimiento? ¿No te parece que hay algo más además de trabajar? ¿No te hubiera gustado que tus hijos no tuvieran un papá ausente porque siempre estabas trabajando, una mamá ausente porque siempre estabas ocupada? Ah, no, pues sí me hubiera gustado. Pues eso es lo que están demandando los millennials. Eso es lo que vieron en nosotros. Ellos crecieron con la niñera de televisión, con el papá que pues ahorita no puedo porque estoy trabajando, y la promesa de que algún día íbamos a estar mejor económicamente, y cuando eso sucedió pues ya no teníamos la misma edad. Entonces, cuando tú sumas todo esto, la generación millennial es un reflejo de lo que no hizo la generación X y que le salió mal. Ah, no, es que son muy arrogantes. Bueno, es algo que le enseñarán a la generación centennial. Y a lo mejor los centennial van a decir, ah, no, es que es demasiado lo que hicieron los millennial, y corregirán. Claro. ¿Sí? Ese movimiento de ajuste pendular en la sociedad es un movimiento de acomodo a gran masa que se tiene que dar, pero siempre aprendiendo de nuestros ancestros, de la generación anterior. Por eso, antes de quejarnos de una generación, veamos qué le enseñamos. Qué buen punto acabas de dejar en la mesa, Jaime, para preguntarnos muchas cosas de qué estoy diciendo, cómo me estoy comportando, porque esto está educando. Claro. Y está dejando algo, ¿no? Como estas generaciones de los Zetas, ¿no? O como los alfa, que es otra cosa. Mira, no hay cosa más fácil que pedirle que se quede tiempo extra a una generación X. La generación X ve el exceso de trabajo como un premio
y el estrés y el cansancio como una medalla de honor, ¿sí? Entonces, la generación X es la generación en la que tú ves a personas enfermas trabajando y les aplauden. Qué comprometido eres, a pesar de que te duele la cabeza enormemente. Mira, en la mañana te quebraste el brazo y en la tarde volviste a trabajar. Sí. Qué compromiso. Y dices tú, a ver, si tú tienes un hijo y tiene unas actividades en tu casa y se quiebra el brazo en la mañana, ¿verdaderamente lo pondrías a trabajar en la tarde? Por supuesto que no. ¿No te gustaría que se recuperara primero al menos un par de días Sí. y que luego volviera a terapia poco a poco para que se reincorporara después a su trabajo? Entonces, ¿qué parte de lo que dicen los millennials, oye, necesito un descanso, necesito un break, no está bien? Ah, es que es demasiado. Puede ser. A lo mejor se fueron ya al otro extremo y entonces en la generación centennial vendrá a equilibrar esto. Pero volvemos a lo mismo, es para que veas que cuando hablé de lo del tema salarial, pareciera que estoy del lado de la empresa, pero ahora estoy más del lado del colaborador. Es decir, ¿qué es lo que mismo nosotros hacemos? Es lo que se ve en la sociedad, que nosotros le vamos enseñando a otros, ¿no? Por ejemplo, hoy en día ser maestro es bien complejo porque las nuevas generaciones tienen acceso a confirmar cualquier cosa que digas. Ahorita mismo, ustedes pueden ir y decir, a ver si es cierto que Gallup dijo esto. Sí. Ay, a ver si es cierto que este señor es cierto que tiene un libro o 4. ¿Cuáles son? ¿Y quién lo sigue? Y si es cierto que es influencer o no. O pueden comprobar. Antes no. Antes uno iba y se paraba a una persona enfrente con traje y corbata y te decía que era conferencista internacional y pues le creías porque estaba parado ahí, ¿no? Sí. Hoy en día no. Hoy en día hasta lo que te dice el médico cuestionas. Vas y le dices a ChatGPT, a ver, ¿estos son mis síntomas? ¿Qué onda? ¿Qué opinas tú? Dame una segunda opinión y te la da. Y puedes cuestionar al médico casi en tiempo real. Entonces, hoy en día vivimos escenarios muy distintos que requieren personas muy distintas y que es importante que sí haya una resistencia con respecto a la hiperconectividad y al trabajo excesivo, porque de lo contrario, el ser humano terminará enfermo y explotado. Tenemos que ponerle un límite. Claro, y con estas nuevas generaciones que hay una diferencia muy grande, por ejemplo, de nuestra generación X, ¿no? A esta generación de estos pequeñitos alfa que nacieron en pandemia, que no tienen la misma facilidad para sociabilizar, etcétera. Hay un dato que me compartía una querida amiga, Katy Hernández, que va a estar con nosotros en breve para compartir un gran tema que es edadismo, lo estoy comentando anticipadamente, y me daba este dato que para 2033 por primera vez vamos a estar las 5 generaciones en el ámbito laboral. El baby boomer ya estará de salida. No, ya ese ya se fue. Bueno, no, yo conozco algunos y ahí siguen, no sé por cuánto tiempo, pero todavía los hay. Pero ya están de salida. Como baby boomer, o eres el dueño de la empresa o eres el conserje, porque son los únicos que permanecen tanto tiempo regularmente, porque la edad de jubilación es 65 años, y yo soy de generación X y ya me voy acercando. ¿Sí me explico? Entonces, la generación boomer ya para el 2033 ya no va a estar. En su mayoría habrá uno que otro no, ahí. Sí, serán mínimo, sí, serán los menos. Pero sí va a haber otras generaciones. Nosotros vamos a ser los viejitos. Claro, y con este tema, sí vamos a ser los viejitos, se oyó fuerte. Espérame tantito, ya me estás bajando mi salario emocional. Jaime, no seas así. Fíjate, la palabra adecuada es viejo. La connotación que le damos psicológicamente obedece más al trato que le damos a los viejos. Sí. Por ejemplo, ¿por qué viejo tendría que ser un insulto? Porque viejo se asocia a maltrato, discriminación, abandono, no poder hacer cosas, no saber. Es decir, es despectivo, ¿no? Sí, pero el término por sí solo es correcto. Sí. Lo que está mal es la forma en que nosotros lo tratamos. Por eso hay algo que yo trato en mi libro que se llama atenuación semántica y desensibilización sistemática, que suena muy nice, pero no es otra cosa más que le cambiamos las palabras y los nombres a cosas que queremos cambiar, pero no hacemos nada más por cambiarle. Por ejemplo, no es viejo, es adulto mayor, pero lo sigues tratando igual. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, ¿qué chiste? No es un discapacitado, es una persona con necesidades especiales o con habilidades diferentes. Bueno, ¿hiciste algo para cambiarlo? No. Entonces, ¿de qué diablo sirve que le cambies el nombre? Eso es atenuación semántica, le cambiamos el nombre a las cosas porque queremos que suenen más bonito, pero como suenan más bonito ya no les prestamos atención. Yo prefiero hablar las cosas como son, sin atenuación semántica, y ponerle la atención debida. Por ejemplo, atender mejor a las personas mayores en mi familia, a los viejos.
y con orgullo yo ser viejo. Cuando me toque serlo, ya estoy cerquita. Oficialmente a los 60. Oficialmente a los 60. Me faltan unos añitos, pero ahí vamos. Falta todavía. Y entonces cuando sea viejo, pues seré viejo, pero con orgullo y bien, no buscando atenuar semánticamente o en el lenguaje algo que es como este ejercicio que se hace en muchas ciudades en América Latina, de que ves a las comunidades que viven como posesionarios, paracaidistas, que llegan y se ponen en una colina, construyen sus casas y no las pintan, y desde acá abajo dicen, ay, qué feo se ve, pues píntalas. Ok, eso es una atenuación visual, pero sin una solución de fondo, porque siguen sin agua, siguen sin seguridad, siguen sin energía eléctrica, siguen sin legalidad, siguen sin ser dueños de su casa, pero ya se ve bonita. O sea, desde afuera, desde mi perspectiva, que voy por Periférico o voy por la Avenida Constitución o voy por la Minerva, volteo y veo el cerro y digo, pues ya no se ve tan feo, pero por dentro sigue el problema. Lo mismo hacemos con dejar de decirle viejo a alguien. Le damos una pintadita y decimos, un joven con experiencia. Pues lo pintaste, pero lo sigues tratando igual y sigue con las mismas oportunidades. Entonces, por eso yo soy muy duro al hablar en ocasiones, pero esa dureza me permite enfrentar mi realidad con mucha mayor franqueza y de manera mucho más directa. Viejo y con orgullo. Por eso yo grito que soy mexicano. Sí. Viajo por 22 países y grito que soy mexicano. Muchos lo esconden. No, a mí me encanta. Hace poco le entré a una rifa de esas que hacen con la lotería mexicana y yo agarré el nopal porque lo traigo en la frente. Y para muchos eso es un insulto. Para mí no. Es un orgullo. Sí. La vinculación con los grupos indígenas. ¿Por qué indio tiene que ser un insulto? ¿Por qué? A ver, ¿cuál es lo malo de ser indio? No, es que no tienen educación. Esas son cosas que nosotros hemos causado como sociedad en el indigenismo, pero no son en sí el indigenismo. Entonces yo, pues, desgraciadamente, como soy del norte, no tengo unas raíces indígenas tan fuertes, pero me siento orgulloso de lo poco que he podido detectar de mis ancestros kikapús, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ahí en el norte de Coahuila andaban y probablemente algo traigo por ahí por algunos tíos. Pero fuera de eso, volvemos a lo mismo. ¿Indio? No les digas indio, diles grupos indígenas, comunidades o etnias. Pues le estás dando una pintada a la casa, pero no le pusiste de Qué bueno que tocas todos estos puntos, Jaime, que parecieran que es una invitación a este despertar de conciencia, a ver cómo estamos, qué estamos pensando, qué estamos haciendo, qué estamos diciendo en esta educación que estamos transmitiendo a las siguientes generaciones y que lo que tenemos en la actualidad en esta vida es por lo que hicimos o dejamos de hacer, ya sean nuestros antepasados, nosotros mismos, y lo estamos viendo en las nuevas generaciones. Hay una pregunta que te quiero hacer. Bueno, hay varias. ¿Puede haber salario emocional sin haber salario económico, Jaime? Solo si eres voluntario. Si eres voluntario en alguna misión de rescate humanitario, en alguna ONG o alguna organización de caridad, sí. Pero si eres trabajador en una empresa, automáticamente lo primero y lo más importante, el pilar fundamental y principal de cualquier relación laboral es el salario económico. Es lo primero. Sin salario económico en una relación laboral no hay salario emocional. En una relación laboral. Sí, laboral. Porque, por ejemplo, tú lo comentabas en mi presentación. Yo estaba como voluntario en misiones de rescate humanitario. Yo no ganaba dinero por eso. Y pertenecía a los cuerpos de paz y me fui con algunas ONG trabajando con las Naciones Unidas y demás. Incluso perdía dinero porque hacía inversiones en equipo, en vacunas, en cosas por el estilo, fuertes inversiones de dinero. Y además llevaba un plan de purificación de agua, que siempre he sido pro purificación de agua después de los desastres para evitar mayor impacto al consumir agua contaminada. Entonces, todo esto involucra que yo terminaba pagando, pero obtenía un salario emocional muy fuerte al sentir que era de utilidad para la sociedad. Pero ahí yo voy consciente de que no estoy ganando dinero. En una relación laboral tiene que ser el primer componente el salario económico. Yo tengo una frase que digo, primero, dinero. Punto. Una vez que arreglas la parte del salario económico, entonces vas a hablar de salario emocional. La gente que dice, no, es que a mí no me metan eso del salario emocional porque es pagar con abrazos.
muy probablemente tiene un problema económico. No, a mí no me dé salario emocional, a mí págueme bien. Muy probablemente tiene un problema económico grave, ¿sí? Porque la persona te está diciendo que no está cubierta la parte económica. Pero cualquier persona, cualquier ser humano, una vez que le pagas bien, automáticamente empieza a ver otras opciones y ahí en esas opciones está el salario emocional. Es hacia donde se van. Sí. Ahora, hay un dato muy interesante que dice Gallup, y voy a hablar solamente de América porque hay otros países que están arriba del 50%. ¿Qué dice Gallup? Que desde pandemia se ha incrementado el estrés laboral en América a un 44%. Este es dato del 2024. Y hay otros 2 países que están arriba del 50%. Y eso es sumamente alarmante. Ahora, ¿qué pasa hoy por hoy? Te voy a hablar de México, aunque nos escuchen en otros países. Jaime, hay mucha incertidumbre, hay mucha inseguridad. Tú te fuiste en 2010 teniendo una vida exitosa, yéndote muy bien por esta inseguridad. Ahora, si está el salario emocional ligado con lo laboral, ¿qué pasa con este salario emocional si no tengo el salario económico? ¿Cómo me lo pudiera yo brindar si se puede? ¿Me compartías cuál era tu salario emocional? Y si hablamos de cero, mediano o alto costo, creo que te puedes apapachar y te puedes dar, por lo cual has trabajado con este salario económico, con un muy buen salario emocional. No sé si soy clara. En la motocicleta, en unos caminos con unos paisajes maravillosos que me compartiste. La pregunta es, con esta inseguridad, con esta incertidumbre, con esta chamba que se quedó esa persona ya sin ese ingreso, más bien se quedó sin chamba y no es voluntario. ¿De dónde pudiera sacar salario emocional, Jaime? Uh-huh. Sí, mira, primero aclaremos una cosa. Uh-huh. Tú tocabas un tema del 44%. Hay una estadística muy interesante de la Asociación Americana de Psicología que dice que 9 de cada 10 consultas al médico tienen que ver con el estrés. Es decir, enfermedades para las personas que ahorita dicen, caray, bueno, desde migraña, todo lo que les voy a decir está relacionado al estrés. No quiere decir que es la única causa, pero puede estar vinculado. Migraña, contracturas en el cuello, cervicales, dolor en el cuello, problemas de sueño, bruxismo, aprietas los dientes durante la noche, dolor en espalda baja, en lumbares, gastritis, colitis, úlceras que se agravan. La úlcera la causa una bacteria, pero se agrava cuando tienes altos niveles de estrés. Diabetes emocional, que es altos niveles de azúcar en sangre cuando tienes un estrés muy alto. Alta presión arterial, problemas de ansiedad, trastornos del sueño, depresión, ataques de pánico. Todo esto está vinculado al estrés. Y yo estoy seguro que ahorita los que nos escuchan tienen al menos 1 o 2 o más de los síntomas que estoy comentando. Entonces, sí, el estrés se convierte en un problema muy grave. Ahora vamos al tema, porque tu pregunta fue compuesta, ¿no? Entonces quiero diseccionarla. Te hice varias en una. La otra sección es, bueno, yo me vengo a Canadá porque no están las condiciones de lo más básico, desde mi opinión y desde muchas corrientes de psicología, específicamente Maslow, que dice, lo primero es asegurar agua y comida, la segunda es seguridad sobre agua y comida. Si yo no tengo agua y comida, arriesgo mi seguridad. Pero una vez que tengo esos recursos, quiero protegerlos con seguridad. Bueno, ese tema de seguridad no estaba presente en México en el 2010. Entiendo que ahorita para muchas personas sigue igual o peor. Sí. Yo tomé la decisión de vender lo que poco que me quedaba después de un secuestro. 7 días. No voy a entrar mucho en detalle, pero me secuestraron 7 días y me quitaron mucho dinero. Y pues después de eso dije, yo no quiero que mis hijos atraviesen este problema, mucho menos que se queden sin papá. Y me traje a mi familia a Canadá. Entonces, cuando yo viajo a Canadá, viajo buscando seguridad. Sí, yo tenía ya motocicletas, rancho, paseos, practicaba el parapente, me iba de misiones de rescate humanitario. O sea, tenía una vida bastante relajada. No era millonario, pero sí muy estable económicamente. Y todo eso yo lo cambio por tener seguridad para mi familia. Entonces, yo me vengo a tener seguridad para mi familia. No todos tienen esa opción, no todos pueden tomar esa decisión, cada caso es diferente, no juzgo a nadie por tomar o no tomar esa decisión, cada quien toma la decisión que mejor le parece y puede. Pero cuando yo tomo esta decisión está basada en seguridad. Sí.
esa seguridad desaparece también cuando no tienes dinero, que es entrando a la última parte de tu pregunta. Es cuando yo no tengo dinero, ¿qué puedo hacer? Lo primero es reconocer, y ojo, el dinero es súper importante. Y como ya lo dije, primero dinero para el salario emocional en una relación laboral. Pero cuando vienes a lo personal, el primero dinero no aplica. El dinero entra en un nivel donde hay 6 cosas que yo tengo que vigilar en mi vida y buscar equilibrarlas de la mejor manera. ¿Ok? Ojo, porque estoy hablando de un tema diferente al salario emocional corporativo, sí, empresarial, y ya me estoy viniendo a me quedé sin trabajo, porque tú me lo mencionaste en tu pregunta. Sí. Me quedé sin trabajo, no tengo el sueldo, ¿y ahora qué? ¿Dónde está mi salario emocional si no tengo ni salario económico? En ese específico, donde estamos en mi vida personal, yo tengo que ver que a lo mejor ya no le llamo salario emocional, pero tengo que ver mi acceso al bienestar. Y ese acceso al bienestar se divide en 6 elementos. Revisémoslos. Número 1, el aspecto social de aceptación. ¿Qué tanto me valoran las personas que tengo más cerca? ¿Me siento valorado por mi pareja, por mis hijos, por mi vecino, por mi compadre, por mi amigo? ¿Cómo me valora mi círculo más cercano? Y conste que no dije nada laboral porque esta persona está desempleada en este ejemplo. Sí. ¿Me valoran o no me valoran? Ahí está el primer círculo de apoyo. Oye, es que no siento que no he hablado con mi pareja en mucho tiempo. Ahí está tu primer salida para el bienestar. Reúnete con tu pareja y charla. Reúnete con tus hijos y platica. Cuéntales cuál es tu problema. Diles que no te sientes valorado y busca la forma de obtener ese reconocimiento que si te quieren seguramente está ahí, pero no lo estás percibiendo. Primer solución. Número 2, el aspecto comunitario. A esto yo cuento una historia donde le lanzo cuerdas al amor. El amor y la aceptación tienen que tener muchas cuerdas, porque si solamente lo detienes de una, cuando esa cuerda se rompe, te caes. Entonces, una es con los amigos, otra cosa es con los compañeros de trabajo, es compañeros de la escuela, mi familia extendida, mis hijos, mis compañeros del fútbol. Y entonces le lanzas distintas líneas a la aceptación y a la integración comunitaria. Primer palabra clave fue social, amor, cariño, respeto. Sí. La segunda es comunitaria, aceptación y conexión con el entorno. ¿Qué tan conectado estás? No, pues no le hablo a mis amigos de la prepa, me enojé con mis amigos de la universidad, no le hablo a ningún excompañero de trabajo porque todos son buenos para nada, mis vecinos me llevo súper mal con ellos. No, pues ya. ¿Sí me explico? O sea, ahí se ve que tienes que trabajar. Sal un poco más, desarrolla. No tengo dinero, pues invítalos a que vengan a tu casa, platica con ellos, busca un entorno donde puedas charlar. Ve a la iglesia, no sé, lo que quieras. Lo que te funcione. Lo que te funcione. Ya solucionaste eso, ¿cómo andas? Date una evaluación. Esa persona que está midiendo su salario emocional personal, en una escala del 1 al 10, ¿cómo te calificas? En el cariño, amor, aprecio que recibes del entorno. Y en la parte comunitaria, ¿cómo te sientes? ¿Qué tan conectado te sientes del 1 al 10? Ya llevas 2. Número 3, ¿qué vas a hacer con tu desarrollo profesional? No, pues es que mi carrera ya está fuera del mercado, pues aprendí cosas que ahorita no sirven para nada. Bueno, tengo que prepararme más. O estoy muy bien preparado, pero me podría preparar en esto, en lo otro, tomar el curso, aprender, leer un libro nuevo, no sé. Ahí está, número 3, desarrollo profesional. También es una fuente de acceso al bienestar. ¿Cómo estás en una escala del 1 al 10? ¿Qué tan preparado estás? Hay veces que nada más en eso nos enfocamos y nos olvidamos de todo lo demás. Número 4, salud física y emocional. ¿Cómo estamos en el tema de salud física y salud emocional? Por ejemplo, ya mencionábamos ahorita todos los aspectos relacionados con la salud física. Salud emocional, ¿cómo están tus relaciones más cercanas? Salud mental, ¿cómo está tu estado de agilidad mental? ¿Verdad? No, pues se me olvida qué hora es, de repente me estreso cuando me preguntan y me piden cambio. Oye, pues ya traes un problema de desgaste mental severo que tienes que ver cómo lo puedes solucionar. ¿Y cómo estás en una escala del 1 al 10? Llevamos social, comunitario, de carrera, físico-emocional. Me faltan 2. El otro es el espiritual. En lo personal yo soy católico, practicante, creyente y hago lo mejor que puedo por estar alineado a mi fe católica. No soy perfecto, estoy muy lejos de ser santo. Entonces ahí le echo ganas. Aplica para cualquier persona, cualquier creencia religiosa. Incluso para los ateos, ¿hace cuánto que no se preguntan si son buenos seres humanos o no? ¿Sí?
Entonces, ¿cómo está tu espiritualidad? Por ejemplo, mi espiritualidad yo también la vivo cuando platico con mi papá que falleció hace 4 años. Y vas a decir, oye, Jaime, estás loco. No, no espero que mi papá me responda. Pero yo platico con él, yo le cuento lo que me pasa, yo le cuento que estoy cuidando a mi mamá, yo le cuento, ay papá, ya le acabo de surtir a mi mamá la despensa completa, todo está en orden, acabo de pagarle a la señora que le ayuda, ayer le mandé un antojito que tenía. ¿Sí me explico? Es decir, tengo estas charlas con mi papá donde permito tener un contacto con algo que trasciende este mundo y es importante para mí. Y hablo con Dios, y hablo con Jesús, y pues trato de plantearme en lo que yo quiero hacer con mi vida, y para mí la fe es importante. Entonces, ¿cómo estoy en ese aspecto? No, pues ya ni me acordaba de qué religión soy. Ahí está una carencia que necesitas ponerle atención. Y tampoco te puedes ir completamente a la espiritualidad y olvidarte de las demás, porque pues a menos de que seas sacerdote, ¿no? Entonces, ¿cómo equilibras estos aspectos de la vida que hemos mencionado? Y lo mencionas como bienestar. O sea, este salario emocional, si no hay salario económico, se convierte en bienestar y nos compartes estos puntos bien interesantes. No es uno nada más, para que lo analices, te cuestiones y te evalúes. A lo mejor andas bajón en 1, en 2. Checa cómo andas, ¿no? Pero el problema es que cuando baja uno que no sabes cuál es, regularmente lo queremos cubrir con dinero, que ese es el último aspecto, que también es importante, ¿verdad? Por supuesto. Porque como decías tú, pues con dinero te podías dar o te puedes dar unos paseos hermosos en Canadá. Pues sí es cierto, y la moto que tengo es la que quiero tener. O sea, no hay otra moto que yo quiera tener, la que tengo es la que quiero. Pero también sin moto soy feliz. Claro, tienes otras, claro. Sí, me explico. O sea, otras cosas dependiendo del presupuesto que traigo. No llegué a Canadá con moto, ¿sí me explico? Ahorita ya tengo acá 15 años y me ha tocado picar piedra. Es aprender a ser feliz con lo que vas teniendo y lo que vas logrando, y vas generando ese crecimiento en base a lo que vas logrando, ¿verdad? Entonces, esa estabilidad de buscar cómo estoy y en qué estoy bien y no estoy tan bien, muchas veces se cae uno y creemos que por tener dinero lo resolvemos. Por ejemplo, nadie me quiere, pero traigo dinero. Que se aguanten. Entonces, los que se van a acercar a ti va a ser por el dinero, y tarde o temprano te vas a dar cuenta. Es mejor tener gente que te valora con o sin dinero, y además tener dinero. Eso sería más bonito. Sería más bonito, entonces, sería más sí, bonito. Entonces no soy reconocido, pero traigo un carrazo que la gente me ve en la calle y dice, a Jaime le debe ir bien, ¿verdad? Porque pues mira, nada más anda paseando en moto en Canadá y se va de vacaciones. Pues ese reconocimiento llega de afuera, pero verdaderamente yo lo siento. Verdaderamente viene de una persona importante en mi vida, que a mí nada me sirve que Juan de las Flautas en la calle diga que me va bien. A mí no me importa, con todo respeto para la audiencia, pero no es trascendente para mí que ustedes piensen que me va bien o me vaya mal. Lo que es trascendente para mí es que mi hijo y mi esposa piensen que me va bien. Eso es importante para mí. Cuando mi mamá sabe que me va bien, es feliz. Cuando mi esposa siente que estoy bien, es feliz y me lo dice. Cuando mi hijo me ve contento, me abraza. Mi hijo tiene 21 años. Entonces, cuando esos entornos se dan, esa es la persona importante que yo quiero que esté feliz cuando me va bien. Y casualmente ellos me ven más allá de la moto y el viaje. Por supuesto, ya hablas de este primer núcleo, de este primer círculo importante. Mencionaste un montón de cosas bien interesantes. ¿Dónde pudiéramos saber más de esto como bienestar, como lo describes? Que entendamos que el salario emocional tiene que ver con lo laboral y con lo económico. Y esto que nos compartes es bienestar. Pues mira, no estaba pensado, pero si gustas. No estaba pensado, pero sí prefiero que nos compartas. Sí, porque yo vine aquí a platicar y compartir, pero si quieres, dime un número del 1 al 5. 5. Qué bien, muy inteligente. ¿Por qué? Vamos a regalar 5 libros de La Fogata del Bienestar. Mi vida. Y a las personas de tu audiencia. Entonces, tú me dices cómo quieres que los regalen. Puede ser que te dejen un comentario con alguna frase en alguno de tus canales de distribución de este episodio. Y esas 6 categorías del bienestar que yo mencioné están en este libro que se llama La Fogata del Bienestar,
pero además vienen con unos ejercicios. Mira, ahí vienen las evaluaciones que te decía, vienen unas caritas con evaluaciones del 1 al 5, para los que nos lleguen a ver en video alguna vez, y vienen ejercicios para evaluar cada una de las categorías del bienestar y que puedas encontrar, vienen además algunas historias de cosas que me sucedieron en varias misiones de rescate. Es un libro de fácil lectura, está disponible en algunas librerías allá en México, pero con todo gusto se los hacemos llegar. Yo te los hago llegar a ti y tú decides ahí cómo los distribuyes. Te lo agradezco muchísimo, Jaime. La verdad es que no estaba planeado esto. Estás hablando de bienestar y lo conversamos previamente con un texto súper interesante que acabas de compartir el 25 de marzo en tus redes sociales que me encantó, que tiene que ver precisamente con este libro que vas a obsequiar, lo cual te lo va a agradecer también la audiencia. Y me gusta lo que dijiste, que dejen un comentario. Que digan una frase y esa frase automáticamente que la escriban. Tú sabes que escucharon este pedacito. Ok. No una frase, voy a decir algunas palabras. Y lo tienen que escribir. Sí. Entonces no sean muy extensas, no los pongan muy difícil. No, es así de sencillo. ¿Cómo estoy en mi primer círculo inmediato del que mencionó Jaime? ¿Cómo estoy? Que respondan del 1 al 10. Ok, del 1 al 10, donde 10 es estoy excelente, platicamos de valorarnos unos a otros, tengo reconocimiento y demás. Y 1 es, pues la verdad es que ni me hablo con mis hijos y me ando divorciando. ¿Te gusta esa? Entonces, sí, claro. Entonces, si ponen eso en comentarios, yo te voy a mandar los 5 libros a la dirección de la sede del programa. Muchas gracias. Pero si hay alguien que nos escuche en otro país, me dices y se lo mando directamente. De estos 5, porque yo lo puedo mandar desde aquí de Canadá mucho más fácilmente. Los envíos desde México son mortales. Sí, bueno, hay algunas cosas que no estamos todavía del todo bien. La verdad es que esto es un súper regalo, te lo agradezco mucho y también quienes nos escuchan, quienes nos siguen, seguramente te lo van a agradecer. Recuerden hacer esta evaluación del 0 al 10. 10 es si estás muy bien en este primer círculo de lo que comenta Jaime sobre este bienestar, ¿no? Cómo estás en este primer entorno inmediato. Jaime, es un deleite platicar contigo. Ha sido muy enriquecedora esta charla y me encantaría continuar. Y sí te quisiera pedir algo. ¿Se puede? Bueno, usted puede hacer la petición, de mí dependerá otorgarla. Me encantas. Compártenos, por favor, esta historia bellísima que tienes de tus papás, que has contado, de lo que sucede cuando tu papá trabaja tanto tiempo en una empresa. Esta historia es importante para que también sepan cómo tu mamá sigue recibiendo algo. Salario emocional, sí. Mira, mi padre trabaja durante 50 años en la misma organización, vendiendo equipo de seguridad industrial. La empresa se llama Hergil de México, S.A. Y es una empresa de fabricantes de lentes de seguridad, anteojos de seguridad industrial. Y entonces, bueno, mi padre trabaja 50 años en esta empresa, está con el fundador de la organización apenas 2 o 3 años después de que la iniciaron y desarrolla toda una carrera. Mi padre sin estudios formales, estudió hasta segundo de primaria y logra desarrollarse ahí como vendedor. Y pues después del retiro sigue trabajando, fallece el fundador de la empresa, los hijos se incorporan, crecen los hijos, entran los nietos, los ve crecer los nietos ahí en la organización y mi papá fallece. Bueno, todavía es fecha que les puedo decir, a la fecha de este episodio, todavía hace una semana le volvieron a hablar a mi mamá, le hablan cada mes para preguntarle si hay algo que requiere en la casa de alguna reparación especial, que si le quieren que le manden algún mecánico o algún plomero o algún soldador a que le haga alguna reparación de la casa y que si hay algo de despensa que necesite y que con todo gusto le llevan. Como siempre la respuesta es que tiene todo cubierto, porque gracias a Dios mis hermanas y yo le enviamos siempre a mi mamá lo que necesita, le llevan panecillos o le llevan unas flores o le llevan algún regalito y alguien de los trabajadores de la empresa pasa a saludarle regularmente acompañado de su esposa. Entonces, pues si la gente me pregunta de salario emocional, bueno, esa es una de las formas de dejar en claro que tú puedes conocer qué tanto te quiere una persona o qué tanto te valora una empresa
por la forma en que te tratan cuando no te necesitan. Porque cuando te necesitan, todo el mundo te puede tratar bien. Pero como te tratan cuando no te necesitan, te deja en claro cuánto te valoran. Y aquí en la empresa, pues, ¿qué más no necesitará alguien que cuando ya ha fallecido y la empresa sigue preocupándose por mi mamá? Es más, tengo los chats de WhatsApp del contador a quien no he conocido en persona y que sé quién es, sé cómo se llama y sé cuándo va a casa de mi mamá. ¿Sí me explico? Sí. Porque dice, no, oye, me voy a visitar a tu mamá, estará ahí la próxima Qué semana, pues no se belleza. llame. Y ya se pone de acuerdo. Pero eso es una atención. Yo digo que las empresas debieran de poner más atención en el despido que en la contratación, porque no solamente se trata del mensaje que me da a mí como familiar, que a lo mejor no puedo ni compro los productos de la empresa porque no los necesito, sino el mensaje que lanzas al resto de los trabajadores que están en la empresa. Que Entonces, por siguen. ejemplo, yo me imagino a ese contador, a esa señorita de recepción, a ese señor de ventas, a ese que está en la línea de producción, que se dan cuenta de esto que Sí. hace la empresa por mi mamá, Sí. con qué tranquilidad puedes seguir trabajando en esa empresa, porque dices tú, si a mí me llega a pasar algo, yo sé que los míos van a seguir con cierta atención de parte de la organización. Entonces, eso es salario emocional, es ir Sí. más allá de la transacción económica que se lleva entre un empleador y un empleado. ¿Sí? Ir más allá y verdaderamente preocuparte por el ser humano. Preocuparte y ocuparte por personas que ni siquiera conocieron a tu papá, porque son nuevas Sí. generaciones. Qué cultura tan maravillosa tiene esta empresa y me encanta esto con lo que estás compartiéndonos, Jaime, con un ejemplo que estás viviendo de un salario emocional que sigue recibiendo tu mamá. Es una belleza. Gracias por compartirnos esta historia que cuando la escuché me conmovió y creo que es un excelente ejemplo para invitar a quienes nos escuchan, para ver en qué pueden contribuir, qué pueden hacer desde el lugar en el que están. Y quisiera, aparte de preguntarte en dónde pueden localizarte, si la gente quiere saber más de ti, ¿dónde te pueden localizar las personas, Jaime? Bueno, la red social que utilizo con mayor frecuencia es LinkedIn, por temas de negocio, y ahí estoy como Jaime Leal o Salario Emocional. Y en todas las demás redes me encuentran como @salario emocional, Instagram, YouTube, etcétera, ¿no? Entonces, @salario emocional o Jaime Leal Salario Emocional, y seguramente les va a salir en cualquier red alguno de mis videos y ahí ya pueden encontrar la cuenta para que me sigan y conecten conmigo. Pues será un placer ahí establecer contacto. Muchas gracias, Jaime. De verdad, los videos que he visto de ti, se nota que amas lo que haces porque te ves congruente, feliz. Cuando compartes hasta una historia, cuando muestras dónde está el instituto en esta frontera de Estados Unidos con Canadá. Y para cerrar, Jaime, agradeciéndote tu tiempo, tu expertise, tu espacio. Si hay algo que quisieras agregar. Claro. No, pues básicamente agradecer la oportunidad de compartir con tu audiencia. Muchas gracias por la charla, por permitirme expresar mis ideas en un entorno de apertura. Eso se valora mucho. En términos del tema que nos trae acá, bueno, pues en salario emocional es un concepto muy amplio y aquellos que consideren que no es importante, pues muy probablemente tengan un muy mal salario emocional. Entonces hay que echarle un vistazo y abrirse a la posibilidad de que no solamente nos paguen bien, sino que nos paguen bonito. Al final de cuentas, el salario económico atrae, pero es el salario emocional el que enamora. Yo ya está poético y hasta esa frase pudiéramos dejar, pero ya dejamos la pregunta para que quienes nos escriban esta pregunta que hacía de cómo estás en este primer entorno inmediato en tu salario emocional del 1 al 10, que te califiques 10 como máximo, para que te lleves uno de estos 5 obsequios que nos acaba de dar Jaime de su libro La Fogata del Bienestar. Me gustaría hacerte una última pregunta. Si tuvieras la oportunidad de pedirle un autógrafo a alguien, ¿a quién sería y qué diría? A Jesús, pero ya lo tengo. Ya lo tengo. Firma de manera invisible, ¿no? Pero muy tangible. Yo creo que en cada una de mis preguntas encuentro una respuesta que lleva su sello, ¿no? Yo creo que Dios está presente en mi vida en muchos momentos
incluso cuando yo creo que como humano que soy, he flaqueado en mi fe en varias ocasiones y en ocasiones he sentido que me ha abandonado, pero con el tiempo me doy cuenta que eran los momentos en los que más ha estado conmigo. Y la verdad es que no es como un autógrafo, sino es como una presencia constante, ¿no? De estar ahí conmigo cuando más lo necesité. Y lo he necesitado y lo sigo necesitando. Qué bonito. Ha sido un placer, Jaime, tenerte el día de hoy en este episodio de Salario Emocional con este gran tema que manejas maravillosamente. Gracias, 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 Jaime. Nos escuchamos pronto. Soy Emma Kwan. Un abrazo.